Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, reciban mi saludo en este sábado. En el día de ayer la polémica era por el ayuno. Hoy, en cambio, la polémica se traslada al cumplimiento del guardar el día sábado, día en el cual Dios descansó y día de fiesta para todos los israelitas. El precepto sabático prohibía una cantidad de cosas y permitía solo unas cuantas, en realidad muy pocas. Ante esto, el Señor, que vino para liberar a la humanidad de toda esclavitud, incluida la de la ley, intenta sacar a sus interlocutores de esa mentalidad excesivamente jurídica que había conducido a los fariseos a recopilar un número elevadísimo de normas. Eran 613 preceptos, como ya lo decíamos en estos días. Y todo esto además de los 10 mandamientos de la ley de Dios, preceptos todos a los que los fariseos se mantenían muy fieles y que hacían pesar de una manera muy rigurosa, sobre todo al pueblo de Israel. El Señor Jesús, como buen judío que era, apreciaba mucho el precepto del descanso sabático, pero lo que no apreciaba era que la ley del sábado se hubiera puesto por encima de los derechos fundamentales del ser humano y hasta de su dignidad, como es el caso de hoy, con una necesidad humana básica como es el hambre, convirtiéndose en una práctica legalista y esclavizante, pues hasta el número de pasos que se podían recorrer estaban determinados de manera legal y matemática. Dentro del sinnúmero de preceptos estaba la prohibición de segar el trigo, pero de ahí a que por el hecho de que al pasar por en medio de un campo sembrado de trigo no se pudiese tomar algunas espiguitas, restregarlas y comerse los granos porque se tenía hambre, ya era una interpretación exagerada de la norma, que iba en contra de un derecho fundamental como es el comer o el beber, por lo que el Señor en su practicidad consideraba que era algo perverso. Crear un conflicto de conciencia en las personas que por haberlo hecho los hacían sentir como los pecadores más terribles de la historia. Los fariseos, con la cantidad de prohibiciones que tenían, buscaban vivir una pureza total que les permitiera encontrarse con Dios y entrar en diálogo con Él, y estaban tan dedicados y ponían todas sus fuerzas para poderse encontrar con Dios que no se dieron cuenta que era el Señor el que venía a su encuentro y que las distancias que la ley había colocado entre Dios y los hombres, en realidad Dios las había borrado haciéndose como nosotros, injertándose en nuestra historia para rescatarnos. La ley prohibía trabajar para procurarse el alimento del día sábado y comer las espigas nuevas antes de ser ofrecidas a Dios, pero el Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, quiso compararse precisamente con el grano de trigo, que al ser sembrado produce mucho fruto, de manera que si la ley prohibía esto, nada podía ponerse a que quien es el fundamento de la ley pudiera ofrecerse en don como alimento para satisfacer todas nuestras hambres y necesidades. Es como cuando a mí me prohíben saludar a alguien, pero no hay ninguna norma en el mundo que pueda prohibir que ese alguien me salude, se acerque a mí, me abrace y se haga mi hermano. La alusión a los panes consagrados de los que se alimentaron David y sus amigos lleva a entender que los discípulos del Señor no solo pueden comer del pan consagrado, sino que también se alimentarán del mismo Dios, que se ofrece como pan, como trigo dador de vida y de vida en abundancia, realidad que se hace efectiva para nosotros en la celebración del sacramento de la Eucaristía, nuevo maná del que nos alimentamos el primer día de la semana, el día después del sábado, y que supera el rigorismo sabático, abriéndonos al nuevo día, al día sin ocaso, el de la libertad y el de la esperanza. El Hijo del Hombre, como nos ha enseñado Él, es el Señor del sábado. Desde ese momento no vivimos más para el sábado, vivimos es para Dios, para el que es el autor del sábado, que no quiere a sus hijos viviendo sometidos y esclavizados a una ley que mata, sino como hijos, esto es, libres, para amar, para servir y para usar todo cuanto se necesite para que alcancemos el objetivo para el que fuimos creados, viviendo de Dios y viviendo para Dios, no sometidos bajo ninguna ley, no porque la quebrantemos, sino porque en el amor de Dios y en la aceptación de sus dones se cumple en plenitud y hasta con creces. En realidad, en la Sagrada Eucaristía, pan de Dios ofrecido como don, recibimos el alimento y la capacidad de vivir el mandamiento del amor de Dios al estilo del Señor Jesús. Esto es, la vivencia del amor extremo, que absolutamente ninguna ley está en capacidad de hacernos vivir, ni siquiera por el temor de los castigos más terribles. Una vez más demos gracias al Señor, recibamos la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.